¿Creemos en el diezmo? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Es para nosotros? No. Esa es otra cosa. Que la Biblia habla, porque dicen algunos. Pero en el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, es cierto. Porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es cierto. Pero también el Antiguo Testamento habla de sacrificios de animales. ¿Por qué no lo hacen si es palabra de Dios? Porque entienden que eso ya pasó. De hecho, del Antiguo Testamento solo agarran el diezmo y los instrumentos de música. Y algunos que agarran el sábado también. Y este texto más bien nos debería declarar, eso está en Malaquías, que es un texto bastante conocido, un texto bastante clásico en cuanto a pedir el diezmo. Correcto, este te lo leen en todas las iglesias, este es el pan de cada día en las iglesias. Dice en Malaquías capítulo 3, en el versículo 8 al 10, dice, robará el hombre a Dios, dice, pues vosotros me habéis robado. Dice, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bienvenidos a Hablando Claro. Hoy, como todos los fines de semana, vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Estamos con José Matamoros, ya lo conocemos, ya lo conocíamos. Vamos a estar hablando del diezmo. Ya habíamos hablado en una ocasión, ¿verdad?, con Joel González del diezmo, pero nos era necesario y se nos solicitó, ¿verdad?, que habláramos de este tema, haciendo caso a nuestro público. Vamos a hablar sobre el tema del diezmo en el Nuevo Testamento. Bienvenido, Matamoros. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y este tema es importante, como ya mencionabas que ya se había tocado el tema, pero en este video, o sea, lo que queremos es enfocar el tema del diezmo enfocado desde la perspectiva del Nuevo Testamento, porque para que nosotros entendamos muchos temas de los que la Biblia habla, tenemos que diferenciar entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros conocemos bien la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es por el cual se rige la iglesia, el Nuevo Testamento, entonces ese es el tema de ahora. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre el tema del diezmo? Ok, entonces estamos hablando que la iglesia es nuevo testamentaria, se rige bajo el Nuevo Testamento. Así es. Ok, entonces es normal, Matamoros, ahora mirar, escuchar iglesias que se predica la palabra, a su manera puede ser, o sí se predica, pero se practica algunos dicen ellos, ejemplos que tiene la Biblia, como es el diezmo. Pero cuando nosotros miramos estas iglesias, miramos que cualquier reunión que hagan, entonces se comienza a pedir el diezmo. El diezmo, sabemos, es bíblico, lo dice la Biblia, es bíblico, pero las personas que utilizan o solicitan el diezmo lo piden en todo momento. Solo basta reunirnos, ya sea lunes, miércoles o viernes o cualquier día, hay que dar diezmo. ¿Esto es correcto? ¿O cómo se practicaba anteriormente? Desde ahí empieza el error, porque incluso en cuanto a la esencia del diezmo y en cuanto a la frecuencia, ya desde ahí están cometiendo errores. La Biblia está para ser una guía de nosotros. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Si estuviera en vigencia, fíjate bien, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, dice, cada año. Entonces, ya desde ahí nosotros vemos que el diezmo se presentaba anual. Este texto nos arroja mucha luz sobre el tema. Dice anual, dice cada año. Nos está diciendo la frecuencia de cuándo debe ser el diezmo. No es mensual, como estabas mencionando. Cada vez que se reúnen, no es mensual, semanal, quincenal, no. Era cada año. Y dice también el producto del grano que rindiere tu campo. O sea, está hablando de ¿qué? De comida. Porque el diezmo ya se ha tocado en otro momento. Ya se ha aclarado que nunca era dinero, sino que era alimento, comida. Porque al final el diezmo era para los levitas. Los levitas no tenían tierra, no tenían heredad.
de alguna manera tenían que sobrevivir, entonces ellos vivían con el diezmo que entregaban a las otras tribus de Israel, entonces ellos se alimentaban de eso. Ellos vivían en el templo, ellos necesitaban más que dinero, ellos necesitaban alimento, solamente eso. Ahora, al practicarlo, nosotros tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que diferenciar entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto es en cuanto a lo que ellos practican, mal. Primeramente, la frecuencia. Y dos, dice lo que es la esencia del diezmo, porque te piden dinero, te exigen dinero, pero lo que la Biblia dice es que era comida. Y hay algunas personas que cuando conversamos con ellos, yo sé que hemos conversado con mucha gente, y ellos te dicen, cuando ellos entienden la diferencia entre la ley y la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, muchos te dicen, nosotros pedimos el diezmo, dicen, pero no es obligado. Es voluntario, dicen ellos. El diezmo nunca fue voluntario. Y ellos, es que era un problema. Dice, indefectiblemente. Entonces, significa que era sin fallar, era sí o sí. Entonces, cuando algunos se quieren excusar ahora y dicen, está bien, estamos en el Nuevo Testamento, pero no es obligado, dicen algunos. Mentira. El diezmo siempre fue obligatorio. Dice, indefectiblemente. O sea, tenía que ser sí o sí, porque para eso estaba la providencia y la bendición de Dios. O sea, nadie se podía excusar. Tenías que hacerlo, aunque no quisiera, pero ellos dicen, no es exigido. Si vos querés dar, lo das. Si no, no hay problema. Claro. Pero ya estamos viendo ahí, según el versículo que leía, que no es cada vez que nos reunimos, no es cada vez que ellos quieran, si lo van a hacer, ¿verdad? Porque es un hecho que, y lo vamos a ver más adelante, si se puede o no se puede hacer, pero hay una frecuencia, y la frecuencia anual. No es diario, ni mensual, ni semanal, es anual. Y el grano, porque ahora, mira, fácilmente, y solo basta encender el tele y comenzás a ver videos donde dice, Dios me reveló que en el diezmo, que vamos a dar diezmo, que esto se va a crecer, que van a dar tanto, y la gente comienza a dar. Pero hay algo muy importante en esto, Matamoros, es cuando a la gente la metes en miedo. Y comienzan ellos, las personas que quieren practicar esto, y comienzan a hablar, dice, de las maldiciones. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento que habla y se dice que si vos no das el diezmo, le estás robando a Dios. Y dice, crudamente dice, maldito. Esa es una maldición. Claro, claro. Entonces, ese texto, porque, hermano, hay dos cosas que pueden causar confusión. El miedo combinado con el desconocimiento. Si nosotros desconocemos, vamos a ser presa fácil. Mezclado con el temor, entonces vamos a caer fácil en el enredo. Y este texto más bien nos debería declarar, eso está en Malaquías, que es un texto bastante conocido, un texto bastante clásico en cuanto a pedir el diezmo. Correcto, este te lo leen en todas las iglesias, este es el pan de cada día en las iglesias. Dice Malaquías capítulo 3, en el versículo 8 al 10, dice, robará el hombre a Dios, dice, pues vosotros me habéis robado. Dice, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate qué interesante, que el texto, en vez de asustarnos, yo creo que nos aclara cómo era, porque Malaquías de hecho es parte del Antiguo Testamento. Recordemos que el tema es el diezmo en el Nuevo Testamento. Vos mencionas una frase y me gusta mucho. ¿Creemos en el diezmo? Sí, porque es parte de la palabra de Dios. Pero ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? El Antiguo Testamento, y vamos a ver un texto clave acá, el Antiguo Testamento no era mandamiento para la iglesia. Aquí es donde no debemos de confundir nosotros. Aquí es donde es vital que nosotros conozcamos la diferencia entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Fíjate que
cuando dice en el versículo 8, robar el hombre a Dios, ¿me habéis robado en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no dabas el diezmo? Y esto va para los que decían o para los que dicen ahora. Está bien, la ley ya pasó, eso era para antes, pero de todos modos es voluntario, no es obligatorio. No, el diezmo nunca fue opcional. Ningún mandamiento de Dios es opcional. Era ley, ley es ley. El Señor decía en Deuteronomio, el pasaje que leíamos, indefectiblemente. Y aquí nos dice claro, ¿qué pasaba si el diezmo no era conforme a lo que Dios te mandaba? Dice, malditos sois con maldición. ¿Qué pasaba si nosotros no entregábamos el diezmo como Dios lo requería? Dice que había una maldición. Entonces, cuando en las iglesias nos leen estos textos, y yo no sé diferenciar entre la ley y la gracia, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿qué va a pasar, Carlos? Yo me voy a llenar de temor, porque yo no quiero que Dios me maldiga. Entonces, como la Biblia está diciendo que maldito, porque hemos robado en el diezmo, entonces, ¿qué pasa? Me lleno de temor. ¿Cuántas personas hasta se van a endeudar? ¿Cuántas personas hasta venden lo que sea para entregar hasta lo que no tienen prácticamente? Entonces, eso, Dios no tiene nada que ver con estas mentiras de ahora, porque esto es una verdad, pero antiguo testamentaria. Fíjate que, porque aquí hay dos cosas que ocupan para asustar a las personas, dicen, maldito soy con maldición, pero qué interesante, dice, vosotros, dice, la nación toda. ¿Por qué no dicen las naciones? Porque Malaquías no era un trato de Dios con todo el mundo. Los egipcios, los fenicios, los otros, ninguna nación jamás llevó diezmos a Dios. Esto es una ley para el pueblo de Israel. Dice la nación toda, no dice las naciones, no. La nación toda me habéis robado. Y después te leen el versículo 10, traer los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. Si la gente llevaba el diezmo, ¿qué es lo que iba a haber? Alimento. No era dinero, alimento. Es interesante que le llaman alfolí a la bolsa con la que te pasan pidiendo el diezmo. Pero cualquiera que se busque un diccionario, miramos la palabra alfolí y un sinónimo de granero. Lugares donde se almacena la comida. Entonces, para adaptar estos textos a los tiempos de ahora, hasta le cambian el nombre a las cosas. Le llaman alfolí a la bolsa donde pasan recogiendo dinero. Es interesante. Y a la gente le leen el versículo 10 para decirle, si usted trae el diezmo, Dios va a abrir los cielos y van a venir bendiciones. Claro, a todo el mundo le gusta ser bendecido. Así es. Entonces, la gente, primero, por miedo a la maldición, y después con el interés de que Dios abra la ventana de los cielos. Pues voy a diezmar. La gente hasta da, en base a estos textos, la gente hasta da hasta lo que no tiene. Pero aquí, con este tema de Malaquías, dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, dice, mi siervo, dice, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, Malaquías 4:4 nos dice para quién era este mandamiento. ¿Quiénes fueron los que salieron de Horeb? ¿Quiénes anduvieron por el desierto? ¿Quiénes llegaron a la tierra prometida de Canaán? Israel. El pueblo de Israel, nada más. No es para nosotros, no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Interesante, Matamoros, es que Dios siempre se preocupa por su pueblo. Y decía vos, y lo dice la Biblia, que el diezmo era para una tribu específica, que esta tribu no tenía heredad. Entonces, hoy en día, los pastores también necesitan dinero, porque yo sé, están enfocando en el trabajo de la iglesia. Y entonces, ¿cómo va a llevar el alimento el pastor a la casa si no le dan el diezmo? Entonces, es necesario que lo recojan, porque entonces, ¿y el pastor cómo come? Aire. O sea, el Señor no viene y en la noche te dormís y te deja una provisión en la mañana que te levantás. Entonces, es necesario, sí. Claro, pero fíjate bien,
Ese es un problema que la iglesia debería de resolver. Dice, el apóstol Pablo decía, no pongas bozales al buey que trilla. No está hablando de los animales, está haciendo es una analogía o una figura que está utilizando para referirse al que le sirve al Señor. Sí. Pero hay un problema. El hecho de que el que trabaja para el Señor y el que se dedique a la obra del Señor, el hecho de que tenga necesidades, porque hay que llevar el pan a la casa, hay que alimentar a los hijos, ¿verdad? El hecho de que haya una necesidad no nos puede llevar a nosotros a exigir algo que está, digamos, vetado para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Uno, porque por mucha necesidad que haya, nosotros no podemos cumplir algo que sea parte de la ley. ¿Qué pasaría? Caeríamos en lo contrario de lo que nos dicen si nos diezmamos. ¿Qué es lo que nos dicen ahora si nosotros no llevamos el diezmo? ¿Qué nos dicen los pastores? Si usted no trae el diezmo, dicen, usted está bajo maldición. Pero Carlos, ¿qué crees vos que pasaría si por necesidad o por lo que sea practicamos el diezmo? Recordemos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y al nosotros practicar algo que es parte de la ley, entonces nosotros estamos, estamos infringiendo la ley de Cristo. Fíjate bien lo que dice Gálatas, capítulo 3. Hay que diferenciar la ley de Cristo y la ley de Moisés. Malaquías 4:4 se refiere a los mandamientos de la ley como la ley de Moisés. Entonces, Gálatas, capítulo 3, dice en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa esto, hermano? Cristo vino, y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Cristo vino y dice la palabra de Dios, inspirada al Espíritu Santo, que la ley quedó clavada ahí en la cruz para hacer un nuevo pacto con nosotros. Cristo es el mediador de ese pacto. Ya no es Moisés como era antes, ahora es Cristo, ¿verdad? Es un pacto del mismo Dios con la iglesia. Antes era con el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros, al venir Cristo a morir por nosotros, y nosotros venimos y queremos practicar mandamientos de esa ley que Cristo abolió en el Antiguo Testamento, de esa ley del Antiguo Testamento que Cristo abolió y la clavó en la cruz, entonces nosotros caemos en maldición. Porque el problema de la ley decía, maldito, dice acá, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que si nosotros por necesidad o por lo que sea practicamos el diezmo, tenemos y estamos obligados a guardar todos los mandamientos de la ley. Circuncisión, sacrificio de animales, incienso, etcétera, 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 etcétera. Un montón. Entonces, y al no cumplirla todo y solo buscar una parte, ¿en qué caemos? En maldición. O sea, contrario a lo que nos dicen. Si no diezmas, está bajo maldición. Te dicen, no. Contrario a eso. Si diezmamos, estamos bajo maldición, porque el diezmo es parte del Antiguo Testamento. Sí, entonces, en vez de ser una bendición, como ellos quieren decírtelo, Claro. realmente está siendo partícipe de una maldición, porque realmente estás practicando algo que ya no deberías de practicar. Y como lo estás leyendo ahorita, dice que si no practicas todo a como debería de practicarse, entonces estás bajo maldición. Así es. Ahora, es muy importante, Matamoros, lo que comentaba. Esto es parte de la ley. Pero si nos vamos y remontamos más atrás de la ley, vamos a encontrar que Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Entonces, esto es espiritual, es porque era ley, entonces, ¿quién enseñó a Abraham a dar diezmo? Claro. De hecho, es uno de los argumentos que se utilizan digamos, para pedir el diezmo en la actualidad.
Porque cuando nosotros les enseñamos a las personas de que el diezmo era parte del Antiguo Testamento, Malaquías es claro. En Malaquías está en el capítulo 3, 8 al 10, está la maldición y la bendición. O sea, maldito el que, porque me habéis robado, o sea, el que no diezmaba estaba maldito, y el que diezmaba había sobreabundancia, venía la bendición. Y en el 4.4 siempre Malaquías, ella clara, la ley de Moisés dice, mi siervo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando conversamos con personas y mostramos que el diezmo era parte del Antiguo Testamento, toman ese argumento, el de Abraham, y dicen, es cierto, dice, la ley ya fue abolida, porque nadie te va a negar eso. O leemos Colosenses 14 al 16, y él la clavó en la cruz. Él vino para hacer un nuevo pacto que ya estaba profetizado. Entonces, las personas, para justificar el diezmo, porque buscan cualquier justificación, te dicen, es cierto, la ley ya fue quitada. La ley fue quitada. Pero los diezmos estaban antes, dicen, ¿verdad? De la ley. Pareciera que tuviera lógica. Pero es interesante que en Génesis capítulo 17, y es con el mismo Abraham que aparece en el mismo argumento, Dios establece un pacto y va a ser por medio de la circuncisión. La circuncisión llegó a ser parte de la ley también. Y no se practica porque la ley fue abolida. Ahora dice Pablo, la ley es Cristo ahora, la ley. Entonces, eso es mismo que dicen que puedes practicar el diezmo, porque los diezmos, que aunque la ley fue quitada, los diezmos estaban antes de la ley, porque no se circuncidan si la misma circuncisión estaba antes de la ley. Y era con el mismo Abraham. Entonces, si nosotros leemos la historia, el mismo Abraham entregó diezmo a Melquisedec. A Melquisedec le dio diezmo. Fueron voluntarios. ¿Y de qué era? De un botín de guerra que había venido. Hay que buscar. Ni siquiera era de su propio patrimonio. Era de un botín de guerra. Le dio. Fue voluntario. ¿Fue agradable para el Señor? Sí. Obviamente fue una acción de él. Él le entregó. Pero fue algo voluntario. Pero, ¿qué pasa con eso? Él los dio. Y la pregunta viene ahora. Si queremos tomar a Abraham como ejemplo, porque diezmó y estaba antes de la ley, ¿por qué la gente no se circuncida entonces? Igual estaba antes de la ley. Porque igual la circuncisión estaba antes de la ley. Entonces, no me pueden poner un ejemplo que estaba antes de la ley, aunque la ley fue quitada, no me lo pueden poner antes de la ley, porque tendríamos que ser, digamos, tendríamos que tomar el mismo argumento y ser parejos en todo. Porque independientemente de lo que estaba en la ley o antes de la ley, nosotros lo que nos vamos a regir es bajo el Nuevo Testamento. ¿Y dónde tenemos que buscar entonces? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo? ¿Ah? Correcto. Y cuando me hablas de la ley, Cristo la clavó en la cruz. Claro. Entonces, el cristiano o la iglesia ya no está bajo la ley de Moisés, está bajo la ley de Cristo. Amén. Hay que y lo decías al inicio, ¿verdad? Hay que mirar bien o entender bien, ¿verdad? Estos términos de la ley. Está bajo la ley de Moisés, bajo la ley de Cristo, que es bajo la ley de la gracia. O haces la ley de Moisés o cumplís la ley de Cristo. Y dice un versículo en la Escritura, no lo recuerdo muy bien, que dice que, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice que Dios estaba hastiado de lo que le daban, el pajarito malherido, la paloma, el cordero. Ahora dice que el Señor quería que le hicieran lo que Él pedía, es así. Es que, de hecho, en Malaquías, porque hasta ese dato es muy interesante, en Malaquías, la queja del Señor, más que por no dar el diezmo, era la calidad de lo que estaban dando. En el capítulo 1, versículo 6 en adelante, el mismo Señor, el mismo pasaje ahí nos indica,
de que lo que estaban haciendo era ofreciendo el cabrito enfermo, el flaquito, el cojo, el que estaba dañado, porque como se iba a quemar el sacrificio del Señor, bueno, de todo modo lo vamos a sacrificar a este animalito. Entonces le estaban dando lo peor al Señor. Entonces tenía que ver ahí la intención del corazón, ¿verdad? Es algo parecido a lo que pasó con la ofrenda de Caín y Abel. Entonces, la Escritura decía que Abel le cogió de lo mejor, que no es diezmo tampoco, lo que estaban dando ahí era un sacrificio. Pero un ejemplo en cuanto a lo de calidad. Entonces, lo que estaba pasando en Malaquías, más que no entregarlo, ¿qué era? Dándole lo peor al Señor. Como de todo modo era un sacrificio lo que iban a hacer, vamos a quemar el cabrito para el Señor, vamos a hacer... Entonces, ¿qué hacían? Quemaban lo peor para el Señor y ellos se quedaban con lo mejor. Entonces, de hecho, esa era la queja que estaba en Malaquías. Dice, preséntenlo a sus príncipes, van a ver si se van a agradar de ustedes. Entonces, querían quedar bien con los hombres, pero no le preocupaba al pueblo quedar bien con Dios. Ese era el problema que estaba pasando ahí. Dándole al Señor, en cuanto a calidad, lo peor. Animal cojo, enfermo, estaban dándole lo peor al Señor. Perfecto. Entonces, se daba el 10%. Hoy nosotros tenemos un techo para darle al Señor. Si hablamos, ok, el diezmo estamos hablando que no era dinero, bien lo decía, sino que eran granos que se le brindaba a esta tribu para que de ahí ella comenzara a subsistir, a alimentarse. Dios le dio tierra a todas las tribus. Él repartió heredad, pero a la tribu de Leví le dijo, yo no le voy a dar heredad, yo soy su heredad. Entonces, como ellos se iban a dedicar al sacerdocio, se iban a dedicar al servicio del Señor, ellos no iban a trabajar en otra cosa, se iban a dedicar al servicio. Todo lo que le daban era para su alimentación. Claro, entonces, por eso eran los diezmos, ¿no? Para la tribu de Leví, para los levitas, para que ellos pudieran sobrevivir, porque no tenían tierra para trabajar. Entonces, ellos iban a vivir del diezmo de las demás tribus. Entonces, aquellos iban a dar el 10% de lo que produjeran los campos, de lo que ganaran en ese año, de lo que produjeran, y llevarlo a los levitas. Así entonces, de esa forma ellos iban a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros miramos en la historia del Antiguo Testamento que no era dinero, porque ellos lo que necesitaban era alimento, del grano, alimento de animales, de lo que hiciera cada persona en ese año, entregarlo a los levitas. O sea, era un mandamiento sí o sí para el Señor. Pero siempre recordemos, lo recibían los levitas. Y la pregunta, Carlos, sería, ¿dónde hay levitas ahora? No hay levitas ahora. Fíjate que en Hechos, capítulo 4, hay un pasaje que me interesa mucho. En Hechos, capítulo 4, aparece este personaje muy interesante. Dice la Escritura, en el versículo 32 en adelante, cuando dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí la iglesia está establecida. Tenía poco tiempo, pero ya estaba establecida. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Como había personas que habían llegado de Pentecostés y venían de otras naciones, habían llegado para la fiesta de Pentecostés, algunos se habían quedado a vivir en Jerusalén. ¿Y cómo iban a sobrevivir si no tenían nada en un principio? Para mientras se establecían, entonces los hermanos, ¿qué hacían? Se despojaban y daban. Entonces, es interesante. Dice en el versículo 36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Mira quién era Bernabé, era levita, dice. Dice, natural de Chipre. Entonces, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Interesante. Aquí estaba Pedro, Juan, que habían hecho un milagro, habían sanado un cojo, esto, lo otro, ¿verdad? Interesante. Y aparece este personaje.
Bernabé era levita. Aquí interesante. Si alguien en la iglesia podía haber pedido el diezmo, ¿quién tenía que haber sido? Bernabé. ¿Por qué? Era levita. Porque era levita. Por eso yo te hacía la pregunta. ¿Alguien quiere pedir ahora el diezmo? Es levita, es de la tribu de Leví. Y aparte de eso, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Entonces, si alguien podría haber pedido el diezmo, tenía que haber sido aquí, ¿quién? Bernabé. Pero no miramos a Bernabé pidiendo diezmo aquí. Miramos a Bernabé entregando de lo que tenía. Entonces, esto es contraste, hermano, con lo que nosotros vemos. Es que ahora nosotros somos, dice, no, hermano, no son sacerdotes, no son levitas, no. Los levitas eran los únicos, porque yo te hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si alguien de cualquier otra tribu, uno de Benjamín o uno de la tribu de Dan, cualquiera se hubiera atrevido a pedir el diezmo? Sobre ellos hubiera caído la maldición de Dios, porque ellos no estaban autorizados, solamente los levitas. Ni Jesucristo pidió diezmo nunca, más bien Jesucristo los tenía que entregar. ¿Por qué? Porque Jesucristo era de la tribu de Judá, no era levita. Ni Jesús se atrevió a pedir diezmo. Y está bajo la ley. Y está bajo la ley. Claro, que Jesús los cumplió, los diezmos los cumplió, Él los cumplió. ¿Por qué? Porque como buen judío que era, estaba obligado a guardar la ley. Entonces, aquí, este hermano, porque ya era hermano de nosotros, porque ya estamos hablando de la iglesia. Estos son tiempos neotestamentarios. Entonces, ni Bernabé, que era levita, se atrevió a pedir el diezmo. Más bien miramos a Bernabé entregando, no el diezmo, sino entregando de lo que era suyo. Estaba compartiendo de las bendiciones, ¿con quién? Con los necesitados de la iglesia. Sí, es interesante eso porque realmente hoy se te pide un diezmo, pero y la gente por miedo o por desconocimiento lo da. Yo digo, ¿y ese dinero? Es fácil mirar y no, o sea, es fácil mirarlo porque hay personas que comienzan a hacer, se autollaman primeramente pastor, después profeta o lo que sea, ¿verdad? Y comienzan a pedir diezmo y mirar la prosperidad de ellos rápidamente. Porque también yo he conocido a personas que inician en esto y cuando mira ya en un carrito y después una camioneta, una Hilux y bien vestido y comienza y ahora una casa bonita y no está mal que lo tenga, pero ¿cómo lo hace? Y vas a ver a las personas que te dan el diezmo y los pobrecitos en la ruta, y no estoy diciendo que sea malo andar en la ruta, ¿verdad? Pero a comparación de pues en la ruta probablemente mal vestido, no sabe si comió bien por llevarlo. Entonces, ¿se están aprovechando o están cumpliendo la palabra de Dios? Bueno, si leemos y diferenciamos la ley y la gracia, pueden haber dos cosas. Uno, que se estén aprovechando. Porque si ellos leen bien la escritura y escudriñan, se van a dar cuenta que no estamos bajo la gracia, que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia y que el Nuevo Testamento no te manda a pedir el diezmo, no te manda, no te lo exige, no te manda a hacerlo. Y dos, a menos que sea por desconocimiento. Pero a mí, más que quedarse con el dinero de las personas, que yo lo veo como una maldad, a mí lo que me preocupa más realmente, porque vemos personas prosperando de pronto. ¿En base a qué? En base a la fe. En base a la fe de las personas y que desconocen la escritura. Pero a mí eso no es lo que más me preocupa. Me preocupa más el pecado en que hacen caer a las personas. Correcto. Porque lo que leíamos, ¿te acuerdas lo que leíamos? Gálatas 3:10. Practicar las obras de la ley nos hace incurrir ¿en qué? En maldición. Sí. ¿Qué pasa? Porque la gente te dice, pero si el diezmo ahí está en la Biblia, sí, pero ahí también están los sacrificios de animales. ¿Por qué no lo hacen ya? Ahí estaba la quema de incienso. ¿Por qué no lo hacen ya? La guarda del sábado. Ahí estaba, ¿cuántas leyes había?
¿Por qué no lo hacen ya? Preguntarle si ofrecieron cabritos, si mataron el toro, el macho cabrío. ¿Qué es lo que te van a decir? No, eso ya pasó, eso era antes. Sí, ahí sí te diferencian bien la ley y la gracia. Ahí sí te hacen una diferencia tremenda. Pero todo es cuando es el diezmo. Cuando es el diezmo, no, es todavía para nosotros. Entonces, el que se enriquece y le quita a la persona hasta lo que no tiene, o lo hace por reconocimiento, o está enseñando mal, en realidad no lo sabe, que debería de saberlo, porque yo como predicador debería de saber lo que estoy enseñando. Uno, o lo hace adrede. Y como te digo, hermano, quitar el dinero a las personas es lo de menos. Lo que me preocupa es que le está quitando la gracia a las personas. Los está apartando de la gracia al Señor. Porque practicar la ley, Gálatas 3:10, practicar parte de la ley nos hace caer ¿en qué? En maldición. Esa es la verdadera maldición. Entonces, a nosotros nos debería preocupar como iglesia lo que dice la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, sobre el diezmo. Fíjate que cuando se reunieron en Hechos capítulo 15, porque habían problemas, recordemos que en la historia, en muchos pasajes en Filipenses, en muchos pasajes de la Biblia, los judíos que se habían convertido al cristianismo, cuando venían gentiles, tenían un problema en común, que ellos querían que los gentiles se circuncidaran. Era un problema de mucho tiempo en la iglesia, porque los judíos que seguían creyendo que la circuncisión era parte de la gracia. Entonces, cuando en Hechos 15 se reunieron, ¿verdad? Los apóstoles, se reunieron los ancianos de las iglesias, todos los líderes de la iglesia, ellos llegaron a un acuerdo que no era necesaria la circuncisión. Solamente dice que se abstuvieran de ahogado, de idolatría, de fornicación, ¿verdad? De sangre. Eran cosas. ¿Por qué no repitieron ahí los diezmos? Porque no era necesario el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Quién nos iba a recibir? ¿Quién nos iba a dar? ¿Quién nos iba a recibir? Entonces, es necesario, dice, que se abstengan de estas cosas. Dice. Entonces eliminaron ahí, ¿qué cosa? La circuncisión. Y dijeron cosas que eran todavía necesarias. El comer sangre, la fornicación. Era necesaria que la gente se cuidara de la fornicación, de la idolatría todavía, ¿verdad? Y del ahogado. Era necesaria que se guarden estas cosas, dice. Si el diezmo hubiera sido necesario todavía en el Nuevo Testamento, como parte de la ley, hubiera sido bueno en ese momento, que hubieran dicho, también es necesario que diezmen. Pero ¿por qué no lo pusieron ahí? Obviamente, porque no estaba en los planes del Señor incluir el diezmo en la gracia. Entonces, Matamoros, en el Nuevo Testamento estamos hablando de que esto era parte de la ley. El Antiguo Testamento lo habla, dice que es una maldición y todas estas cosas que se lo toman y comienzan a meter en miedo a la gente, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento habla del diezmo como una práctica o no. Sí habla el Nuevo Testamento. De hecho, son textos que utilizan nuestros amigos que quieren seguir enseñando y practicando este mandamiento, ¿verdad? Que obviamente era para los judíos, para el pueblo de Israel. Entonces, sí habla el Nuevo Testamento. Entonces, porque ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar. Si el Nuevo Testamento nos manda a diezmar, tenemos que hacerlo. Porque la iglesia se rige bajo el Nuevo Testamento. Recordemos, el Antiguo Testamento era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Tenía como mediador a Moisés. Sí. El Nuevo Testamento es un pacto entre el mismo Dios y la iglesia. Y el mediador es Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que regirnos bajo la ley de Cristo, bajo el pacto que Cristo hace con la iglesia. Entonces, el Nuevo Testamento habla de eso y quieren utilizar estos textos, ¿para qué? Para exigir el diezmo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, es uno de los textos que utilizan en estos tiempos, versículo 23, Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, Mateo es parte del Nuevo Testamento. Te dicen, ¿ves? El Señor dice que es necesario hacer esto, sin dejar de hacer. Entonces, agarran este texto y te dicen que el Señor está diciendo que lo hagamos el diezmo acá. Y yo le creo a este texto. Lo que dice el texto es verdad, es palabra inspirada. Pero hay que ver en qué momento lo dice el Señor. Hay que ver en qué momento lo dice el Señor. Cuando Cristo menciona estas palabras, Él no había muerto todavía. Recordad lo que habíamos hablado hace un tiempo. La ley quedó clavada, ¿dónde dice? En la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 en adelante. Ahí quedó. Y Cristo, cuando menciona estas palabras, Él no había muerto todavía. Cristo las dice en vida. Entonces, la ley no iba a pasar ¿hasta cuándo? Hasta que Él muriera. Entonces, mientras Él no muriera, tenía que guardarse la ley. Y qué interesante, porque Él dice, hay de vosotros. ¿A quién se lo dice? A los fariseos y a los escribas. ¿Y quiénes eran ellos? Eran del pueblo de Israel. Los fariseos y los escribas eran judíos, eran del pueblo de Israel. Y le dice, desmaíz la mente, el enel y el comino. Otra vez nos resalta que no era dinero, era cosa de alimentación. Entonces dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, nos está diciendo ahí que la práctica del diezmo iba de la mano con la misericordia. Pero cuando Cristo dice esa palabra, de hecho la menciona también en Lucas capítulo 11, versículo 42. Entonces, cuando Cristo dice esta palabra, Él no había muerto todavía. Fíjate que quiero que vayamos rápido a Gálatas. Gálatas 4, dice la Escritura, en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Bajo qué ley vivió Cristo? Bajo la ley de Moisés. Se sometió a la ley. Se sometió a la ley. Fue el único que la cumplió toda. Él decía, ni una jota ni una tilde de la ley será tal hasta que todo se haya cumplido. No, nada iba a ser abolido hasta que todo fuera cumplido. Allá en Juan 19, versículo 30, cuando todo se va cumpliendo en el proceso de su sacrificio, de su muerte, dice, y al ver que todo se había cumplido, Jesús dijo, consumado es, dice. Entonces, Él murió, cuando Él muere, la ley ahí quedó también, para establecer un nuevo pacto. Entonces, el Nuevo Testamento habla aquí en Mateo 23 de la ley. Sí, claro, y el Señor dice, es necesario hacerlo, dice, sin dejar lo otro, dice. ¿Pero por qué lo dice? Porque todavía estaba en vigencia la ley. La ley no podía ser violentada ni quitada hasta que Él muriera. Sí. Y hay otro caso interesante, porque cuando la gente entiende, ok, ahí estaba, la gente se va a Hebreos, y es uno de los textos que con más fuerza se está enseñando. En Hebreos capítulo 7, y esto nos recuerda un poco a lo que estamos hablando del diezmo de Abraham, que se le entregaba a Melquisedec. Dice Hebreos capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham, dice, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, dice, esto es Rey de Paz. Dice, considerad pues en el versículo 4, cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, lo que decíamos, que por que estábamos hablando de Melquisedec. Entonces, no podemos tomar, primeramente, el diezmo de Abraham a Moisés, perdón, de Abraham a Melquisedec como ejemplo. ¿Por qué? Primeramente, porque incluso hasta la circuncisión tenía que ver con Abraham. ¿Y por qué no se practica ahora? Abraham no es mi ejemplo para seguir. Mi ejemplo ahora es Cristo. Entonces, que si los diezmos estaban durante la ley, antes de la ley, eso no es preocupación de nosotros. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros es qué dice el Nuevo Testamento sobre esto. Y hay un punto más, dice en el versículo 5, que este es el versículo clave que utilizan para ¿qué? Para pedir el diezmo. Dice, ciertamente, dice, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, dice, los diezmos según la ley.
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es interesante porque dicen algunos, aquí ya había terminado la ley, ya tenía años la ley. De hecho, Hebreos se escribe en los años 64, 66, por ahí. Hay diferencias. Después de Cristo. Después de Cristo, la iglesia tenía años de estar establecida. Y lo que te dicen aquí, claro, cuando nosotros comparamos esto con Mateo 23, el argumento es, esto sucedió, esto se dijo antes del nuevo pacto, antes de la muerte de Cristo. No, sí, lo de Mateo. Hebreos 7:5, no, aquí ya tenía años Cristo de haber muerto. Esto, según algunos, se escribió en el año 66, 68. Hay diferencias, pero no importa. Pero ya tenía años la iglesia establecida. Y dicen algunos, ahora qué vamos a decir entonces con Hebreos. Dicen, porque no dicen tenían, no, tienen, dice. Porque dicen en el versículo, en el 5, dice, entre los hijos de Leví, aquí nos dice que ¿quiénes eran los que lo recibían? Los levitas. ¿Dónde están los levitas ahora? No hay. Y dicen, reciben el sacerdocio. Dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, dice. Entonces, ¿qué pasa? Algunos vienen y dicen, ya la iglesia está establecida, dice. Pero este texto, en vez de que sea un mandamiento para nosotros, este texto nos da la razón. Había que ver, Carlos, quién estaba diezmando aquí. La iglesia ya estaba establecida, ya tenía años de estar establecida. Esta carta a los hebreos se escribe antes del año 70, después de Jerusalén, que fue cuando fue destruido el templo. ¿Quiénes estaban practicando la ley todavía? Recordemos que ahí en Pentecostés, dice la escritura que se bautizaron como 3,000 personas. ¿Y cuántos judíos habían ahí? Cientos de miles. Algunos hablan hasta de millones. Entonces, cientos de miles. Después dice la escritura que el número fue ascendiendo. Entonces, una pequeña cantidad, porque 3,000 para nosotros es bastante, pero comparado en porcentaje con lo que estaban ahí, fue una pequeña cantidad. Entonces, un grupo recibió a Cristo, pero una gran cantidad no lo recibió. ¿Qué pasó con esos que no recibieron a Cristo? Ellos siguieron en lo mismo. Ellos siguieron practicando la ley. Para ellos no había cambiado nada. Ellos seguían diezmando, ellos seguían haciendo sacrificios de animales, el sacerdocio levítico seguía. Ya, ¿me explico con esto? Entonces, lo que está haciendo el escritor a los hebreos, en vez de ser ánimo para la iglesia, para que la iglesia diezme, lo que está haciendo es una comparación, porque la carta a los hebreos eso es una comparación de lo que es la gracia con la ley. Si nosotros la leyéramos desde el principio, esa carta se escribe para personas, judíos que habían venido, se habían convertido a Cristo y querían volver atrás. Querían volver a las prácticas de la ley, querían volver al templo, querían volver a los sacrificios de animales, querían volver a observar todas esas cosas que habían antes. Y el escritor a los hebreos, lo que hace en la carta a los hebreos es una comparación entre la ley de Moisés y lo maravilloso que era la gracia de Cristo. El sacerdocio levítico, ¿comparado con qué? Con el sacerdocio de Cristo. O sea, una comparación de los sacrificios de animales con el sacrificio y la sangre de Cristo. El mismo Cristo decía en el 10:4 que la sangre de los machos cabríos y los toros no borraban los pecados, pero que la sangre de Cristo sí borraba nuestros pecados. Entonces, en vez de decir a la iglesia aquí que tenemos que diezmar, lo que está haciendo es señalando a los que no habían recibido a Cristo y estaban practicando todavía la ley. Por eso es que dice, entre los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, dice, tienen mandamientos, porque antes de la destrucción del templo, ellos seguían, hermano, como que sin nada. Más bien, estos son gente que no había recibido a Cristo. Los judíos que no recibieron a Cristo, ¿qué hicieron? Seguían practicando la ley de Moisés, seguían en el templo, aunque ya la gracia de Dios se había apartado de ahí, porque ya esos sacrificios no tenían nada que ver con Dios, porque Dios había establecido un nuevo pacto. Entonces, esto en vez de ser para nosotros un ánimo para diezmar, más bien es, ¿qué cosa? Una aclaración de que o estás bajo la ley o estás bajo la gracia. No puedes estar en Nicaragua o viajar a otro país, a Estados Unidos, y querer vivir
querer seguir, vivir como que si estuvieras con las leyes de Nicaragua. O sea, tenemos que respetar los tiempos. Aunque la ley de Moisés nunca fue para nosotros, fue para los judíos. Perfecto. Qué buena explicación, ¿verdad? De este tema. Les animo, ¿verdad?, a mirar cada uno de los episodios que nosotros estamos montando, darle like, compartirlo, compártanlo con personas que creen que todavía se puede dar el diezmo, que cómo es la práctica. Aquí está la explicación. Sí me gustaría tener algunos últimos comentarios o un resumen de este tema, Matamoros. Sí. Que las personas, yo creo que hay personas que deberían de ser a un lado el corazón. Yo desde que diezmo, Dios me ha bendecido, dicen algunas personas. Han metido eso en su cabeza. Yo desde que diezmo, no podemos creer que estamos practicando cosas que Dios nos manda y estar en la gracia del Señor. Lo que pasa es que se nos ha llenado la cabeza de tanta mentira y lo hacen con tanta maestría. Recordemos que hasta el diablo es astuto. Así es. El diablo es astuto. Logró engañar a la mujer y esta hizo caer al hombre a pesar del mandamiento de Dios. Entonces, apartar a un lado el corazón. Porque si nosotros no... Porque hay personas que dicen, yo lo hago de corazón. Dice que no importa si lo haces de corazón. No, lo que importa es si estás haciendo el mandamiento. Hay personas, y cierro con esto, que se atreven a decir que hay que diezmar porque así como lo recibió Melquisedec, y dicen algunos que Melquisedec es Jesucristo. Dice, si Melquisedec y hay que darle, hermano, es impresionante porque si nosotros nos aferramos a la ley, Cristo nunca recibió los diezmos. ¿Por qué? Porque Cristo era de la tribu de Judá. No podía haber recibido, más bien él tenía que haber dado los diezmos. Él cumplió con los diezmos. Él cumplía con los impuestos. Mandó a Pedro una vez a sacar unas monedas de un pez que estaba, mandó a un pez y paga el tuyo y el mío, le dice. Entonces, ahí nos enseña que él cumplía la ley. Él tenía que someterse a la ley. De hecho, sus padres, cuando él nace, ofrecieron unos palominos. Eran personas respetuosas de la ley, eran temerosas de Dios. Entonces, Cristo nunca pidió el diezmo, porque Cristo era de la tribu de Judá. Solo los levitas podían recibir el diezmo. Ahora, dicen algunos que Cristo era Melquisedec, que obviamente este tema para algún otro momento, pero yo lo quiero unir con esto. Lo quieren utilizar para pedir el diezmo. Hay un predicador guatemalteco que dice que el Señor se le había aparecido 2 veces. Dice, mire una imagen de él, después lo mire en forma de un león de oro, dice. Y cuando me preguntó al Señor, ¿de qué forma me quieres ver? Yo le dije, te quiero ver como Melquisedec, dice. ¿Para qué? Para enseñar a la gente a que den el diezmo. Miren a Melquisedec como una figura para entregar el diezmo. Entonces, dicen algunos, y Melquisedec es Cristo, dice. Es interesante. Entonces, vemos a Melquisedec, supongamos que fuera Melquisedec, en la persona de Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, a quien Abraham dio el diezmo del botín, vemos a Cristo en forma de Mesías, pero dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, la Biblia dice que ¿qué venida de Cristo estamos esperando? La segunda. Entonces, ya vino una vez. Entonces quiere decir que había venido una vez. ¿Y cuál sería esa? ¿Como Melquisedec o como Mesías? La Biblia es clara. La Biblia y los evangelios nos muestran que él vino como el Mesías. No me dice la Biblia a mí que haya sido como Melquisedec. Así. Cuando él vino, hubo quien le adorara. Pero si nosotros buscamos textos donde Abraham se inclinara y adorara a Melquisedec, porque Abraham lo hubiera reconocido. Así es. Entonces, no miramos ningún rastro de eso. No podemos utilizar a Melquisedec como figura para pedir el diezmo. Así de sencillo.
Lo que tenemos que ver nosotros es lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. ¿Creemos en el diezmo? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. En la Biblia. ¿Es para nosotros? No. Esa es otra cosa. Que la Biblia habla, porque dicen algunos. Pero en el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, es cierto. Porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es cierto. Pero también el Antiguo Testamento habla de sacrificios de animales. ¿Por qué no lo hacen si es palabra de Dios? Porque entienden que eso ya pasó. De hecho, del Antiguo Testamento solo agarran el diezmo y los instrumentos de música. Y algunos que agarran el sábado también. Y si agarramos algo que es de la ley, que no lo manda el Nuevo Testamento, hay que cumplirla toda. Así de sencillo. Interesante, interesante. Si usted quiere aprender un poco más de esto, puede escribirnos, dejar su comentario, dejar una consulta y estaremos dando respuesta, ¿verdad? No olvide compartir este episodio de Hablando Claro y lo esperamos el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Matamoros, por habernos acompañado. Mucho gusto. Lo esperamos en la próxima.